Bienvenidos a nuestros temas que vamos desarrollando domingo a domingo, y ahora nos corresponde que cae justamente en domingo la Natividad del Señor. Pero para esta ocasión la iglesia nos ofrece 3 misas en el mismo día. Una misa, la celebración de 3 misas. El día de la Navidad debe de ser pues muy antigua, porque la famosa misa de gallo por la noche se remonta al siglo V, sigue la misa de la aurora y se termina con la del día. Cada una de ellas tiene sus lecturas propias, las mismas en los 3 ciclos, en el A, en el B y en el C. No es normal que la gente asista a las 3 misas. Por eso indico brevemente el mensaje global de los 3 evangelios. El de la misa del gallo nos habla de un niño que nace muy pobremente, sin nada que envidiarle a los más pobres de la actualidad. Pero inmediatamente después un ángel nos presenta a ese niño como Salvador, Mesías y Señor. El de la misa de la aurora indica diversas reacciones ante este niño. Los pastores corren a visitarlo y vuelven alabando y dando gloria a Dios. Los presentes se admiran, María medita todo lo que oye. En el Evangelio de la misa del día, el prólogo de Juan dice que ese niño algo más grande que el ángel a los pastores. Así que ese niño es algo mucho más grande de simplemente verlo como humano. Es el Verbo de Dios que lo acompaña desde el principio, antes de la creación. Y aunque fue ignorado por el mundo y rechazado por su propio pueblo, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos concede poder de llegar a ser hijos de Dios. En la misa del 25 de diciembre, es decir, 24, una noche, pero ya es del 25 porque sería a las 12, misa de medianoche. Aunque desconocemos el día y la hora en que Jesús nació, imagino que fueron estas palabras del libro de la sabiduría las que animaron a situar el nacimiento pues a medianoche. Dice el libro de la sabiduría: un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra poderosa se abalanzó desde el trono real de los cielos. Sabiduría 18, 14 al 15. En cualquier caso, el Papa siglo III, en el siglo V después de Cristo, introdujo en Roma la costumbre de celebrar en Navidad una vigilia nocturna a medianoche, enseguida de cantar el gallo, en un pequeño oratorio situado detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor, ya que los antiguos romanos denominaban canto del gallo al comienzo del día, es decir, a la medianoche. Se quedó con el nombre de misa de gallo, la que se celebraba pues en esa hora. La liturgia, con 3 lecturas preciosas y muy ricas de contenido, suponen un desafío para quien pretenda comentarlas sin agotar pues al auditorio. 3 motivos de alegría están en Isaías. En el Danubio Rojo, película ambientada pues en la Segunda Guerra Mundial, la noche de Navidad, en medio de este frío y la nieve, un grupo numeroso de soldados y refugiados comienzan a cantar en un tren el villancico, Noche de Dios. El texto va anunciando el fin del opresor en Isaías, el fin de la guerra, la aparición de un niño. Luego la carta del apóstol Pablo a Tito
El autor une la primera venida de Jesús con la segunda y definitiva manifestación gloriosa del Señor. Motivo de alegría, sin duda, pero estas dos venidas son también motivo de compromiso. Amor con amor se paga. Hay que renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, llevar una vida sobria y honrada, esperar la vuelta del Señor, dedicarse a las buenas obras. Ahora en el Evangelio de la medianoche. El Evangelio de esta noche consta de dos escenas radicalmente distintas, pero que se complementan. El nacimiento de un niño pobre. La primera escena, que se desarrolla únicamente en la tierra, contrasta a los poderosos y débiles. Empieza hablando del emperador Augusto con autoridad para dar órdenes a todos los súbditos y del gobernador de Siria, Cirino, que manda empadronarse a la población de su provincia, cada cual en su ciudad, sin preocupar las molestias que eso puede causar. Frente a los poderosos, los débiles, representados por una familia muy modesta, a la que solo le cabe obedecer, aunque la esposa debe recorrer embarazada los 150 kilómetros desde Nazaret a Belén. Según Lucas, cuando llegan a su destino, no encuentran alojamiento y deben pasar algunos días en la parte baja de una casa donde están los animales. Son pobres y para ellos no hay sitio en el piso de arriba. Los nacimientos que se montan actualmente en las iglesias, casas particulares y otros lugares ofrecen un pesebre bonito y limpio. Lucas piensa en uno muy distinto, en el que habrá comido pues un animal poco antes, arreglado a prisa para recostar al niño. De una escena de pobreza y humillación basta pensar en José, un padre que no tiene otra cosa que ofrecer a su mujer y a su hijo. La escena no se presta a comentarios románticos, sino a preguntas muy fuertes. ¿Por qué Gabriel no le dijo a María toda la verdad? ¿Por qué le anunció que su hijo sería el rey de Israel sin advertirle que no tendría riqueza ni poder? ¿Por qué elige Dios el camino de la pobreza y de la humillación? ¿Por qué rechazamos los cristianos a quienes no pueden pagarse un pasaje en avión para llegar hasta nosotros? ¿Por qué nos imaginamos que Dios pueda nacer en una cueva de mala muerte, en una familia pobre que trabaja recogiendo los frutos de la tierra? ¿Se puede esperar algo de ese hijo de emigrantes que no tendrá cultura ni formación? Así pareciera, pero el ángel anuncia que viene el Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la segunda escena que nos ofrece el Evangelio de la medianoche. Finalmente, notamos que el niño ha nacido en una pesebrera, en un faznet, diríamos en griego, para indicar el lugar donde abrevaban los animales, donde surge el agua que abrevan los animales, como también el alimento que les proporcionan. Ahí nace en Betlehem, la casa del pan, ahí nace el pan de la vida y nace en un pesebre. Finalmente, fijando un poco la mirada tanto en los pastores que están a su alrededor, en su momento los pastores son personas de propio privilegio, son marginados de la sociedad por su forma de trabajo, por su lenguaje, por todo, pero han sido escogidos para admirar el momento del nacimiento y luego el ángel los envía a comunicar tal mensaje. Nos refleja ya que como los mensajeros de Dios
escogen a los pobres para que se conviertan en los comunicadores de la buena noticia. Hasta ahí tendríamos entonces el 25 en la misa de la medianoche. Ahora pues así de refilón un poquito hablando sobre la misa de la aurora. El evangelio de la misa de Gallo nos dejaba con una duda: ¿qué harán los pastores después de escuchar al ángel y el coro celestial? ¿No han recibido ninguna orden? San Lucas no se limita a contar su reacción. El evangelio empieza y termina con los pastores que corren a Belén y vuelven alabando y dando gloria a Dios. Esta gente tan despreciada socialmente corre hacia Jesús. Cree en que un niño envuelto en pañales y en un pesebre puede ser el futuro Salvador, aunque no se beneficiarán de nada, porque cuando ese niño crezca ellos ya habrán muerto. La visita de los pastores simboliza lo que dirá Jesús más tarde: te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Está también presente un grupo anónimo que podría entenderse como referencia a las demás personas de la posada, pero que probablemente representa a todos los cristianos, pues, que se admiran de lo que cuentan los pastores. Finalmente, el personaje más importante, María, que conserva lo escuchado y lo medita en su corazón. Este es el mensaje que tenemos en el Evangelio de la Aurora. Ahora bien, viene quizás el tema principal de la misa del la misa del día. En la misa del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una buena noticia para Jerusalén, pues, y para la iglesia. Cuando nos acerquemos ya a este texto de Isaías, pues se irá notando la buena noticia que trae para los cristianos. La liturgia aplica ese anuncio de la llegada de un Salvador al nacimiento de Jesús, y en los pastores podemos ver a este pueblo santo y a los redimidos del Señor. Cuando se piensa pues en los millones de cristianos que celebran la Navidad, vemos cómo se cumple pues la antigua profecía. Luego tenemos la buena noticia para nosotros en la carta a Tito. El Evangelio habla de 3 reacciones ante el nacimiento de Jesús. La carta de Pablo se centra en Dios y en nosotros. Ante todo lo ocurrido en una manifestación de la bondad de Dios y de su amor al hombre, como diría el cuarto Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, Juan 3:16. Si la gente se admiró de lo que decían los pastores, igual debemos admirarnos nosotros de esta prueba del amor de Dios, sobre todo teniendo en cuenta que no es algo que nosotros hayamos merecido ni ganado por nuestros propios méritos. Además, la salvación que entonces tuvo lugar se actualiza en nuestro bautismo, que se nos hace nacer de nuevo. Nos concede abundantemente el Espíritu Santo y nos hace herederos de la vida eterna, donde estaremos siempre con el Señor. Ya el 25, pues planteando ya la llegada del Mesías, pues Isaías hablará en este momento de la llegada del Salvador. La carta a los Hebreos continuará diciéndonos que el Señor ha hablado directamente por su Hijo. Aquí es donde está el punto central de la reflexión dominical. Ya nos dirá el texto: Dios nos habló en otro tiempo a través por medio de los profetas,
últimamente nos ha hablado directamente por su Hijo. Esa es la buena noticia. Imaginemos al autor de la carta ante el pesebre, pero el niño no acaba de nacer, él escribe bastantes años después. Es mucho lo que ya se ha dicho y discutido sobre Jesús, y él comienza su carta con un resumen ambicioso que abarca desde el comienzo de los siglos hasta la glorificación del Señor. Lo primero que destaca es la novedad de que Dios nos hable a través de su Hijo, no a través de los profetas. Un hecho tan grande que no debemos esperar algo distinto y mayor. Estamos pues en la etapa final. Luego acumula palabras para describir la dignidad del Hijo. Retrocede del momento en el que hereda todo al momento en el que intervino en la creación del mundo. Habla de su identidad e identificación con Dios con expresiones muy misteriosas. Reflejo, dice, de su gloria, impronta de su ser. Dedica una frase casi de pasada a la vida eterna, en la que solo sugiere de forma velada su muerte que purifica nuestros pecados, y termina con su triunfo en la majestad de su gloria. El autor de la carta a los Hebreos tiene una perspectiva muy amplia. No menciona aquí los sufrimientos y la muerte, sino su triunfo y su gloria. Ahora bien, en el Evangelio es Juan 1 hasta el 18. Pero aquí, por cuestión de tiempo, solamente daremos unas pistas. Dos advertencias. Según muchos comentaristas, el autor del cuarto evangelio utilizó al comienzo un himno sobre el verbo de Dios, introduciendo por medio de dos ocasiones sendas referencias a Juan Bautista. La liturgia permite elegir entre la forma larga y una forma breve del texto, que suprime lo referente a Juan. Es esta la que vamos a comentar brevemente, presentando el himno como una historia del verbo de Dios en 5 etapas. Para comprender esta historia, habría que conocer las reflexiones sobre la sabiduría de Dios en los 2 siglos antes de Jesús. En el segundo domingo después de Navidad se vuelve a leer el prólogo de Juan, y la lectura que lo acompaña es con razón la del libro del Eclesiástico. Primer punto, la palabra junto a Dios. ¿Qué hará el verbo actuando cuando se vea ignorado por el mundo? Para un judío la respuesta es clara: refugiarse en Israel, el pueblo elegido, igual que asea la sabiduría. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Pero el verbo se encuentra con una desagradable sorpresa. Los suyos no lo recibieron. Da la impresión de que un autor posterior consideró esta afirmación demasiado pesimista y añadió que los que lo recibieron se convirtieron en hijos de Dios. En la quinta etapa, el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y el verbo se hizo carne en la parte central de este evangelio, de este prólogo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, lleno de gracia y de verdad. Así pues, el fiel cristiano que ha acudido a la iglesia pensando escuchar unas lecturas bonitas y sencillas sobre el niño Jesús y los pastores, se encuentra con la misa del día con unas lecturas muy teológicas, pero que le recuerdan la dignidad e importancia de ese niño que ve en el pesebre. Gracias por su atención, y pronto volveremos en la próxima oportunidad para hablar ya sobre la misa de Santa María, Madre de Dios.